Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Somos del grupo 11 y hoy vamos a presentar Incoterms, International Commercial Terms en inglés, términos internacionales de comercio en español. Los integrantes del grupo son Ibar Vázquez, Evelyn Yanqui, Luis Condori, Judith Ali, Mariela Zambrana, Karen Quispe, Aldeir Chipana y Kilmer Calderón. Los Incoterms. Definición. Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. El propósito de las Incoterms es el proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional. Tenemos acá los Incoterms con sus diferentes tipos. Están seleccionados de acuerdo a grupo. Por ejemplo, tenemos el grupo E, grupo F, grupo C y grupo D. Eso está definido de acuerdo a las siglas. Las siglas, la primera letra, la inicial, es la que define. También tenemos otro tipo de discriminante que es por tipo de transporte, ya que tenemos los que son de vía marítima y los demás que son vía terrestre y aérea, que están en un mismo grupo. Ahora en detalle mis compañeros son los que van a exponer, licenciada, y aquí le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Karen Ruth Quispe Quintana. Como ya es de su conocimiento y también mi compañero lo había dicho, los Incoterms o términos de comercio internacional se componen de 11 términos divididos en 4 grupos. En este caso, yo les voy a hablar del grupo del Incoterm D, por lo cual tiene 3 Incoterms, por lo que pueden ser utilizados en cualquier tipo de transporte, incluso en el intermodal. El término del que les explicaré es el de la DPU, por sus siglas en inglés, o entregado o lugar designado en descargo en español. Este es una regla multimodal. Supone que el vendedor entrega y descarga la mercancía en el lugar designado por el comprador y el riesgo se transfiere al comprador en el mismo momento, por lo que el comprador debe hacerse cargo del trámite de importación. Eso es todo, licenciada. Le paso la palabra a mi compañero. Buenas noches, licenciada. Continuando con la exposición, vamos a empezar con los 5 TERS del grupo C, que nos dicen que estas son de entrega indirecta con pago del transporte principal. En esta parte nos indica de que el vendedor es el que se hace responsable de contratar o conseguir el principal flete de transporte que se hará cargo de la mercadería. Eh, en este en este punto también nos dice que el vendedor queda eximido de cualquier deterioro o algún coste adicional que tuviera el contenedor una vez que el contenedor ya esté a bordo. Vamos a empezar con el Incoterms FR. Esto nos indica de que se hace responsable de costos y fletes más el lugar de entrega. Como ya había mencionado, este Incoterms se hace cargo de conseguir de parte del vendedor el transporte marítimo o cualquier tipo de transporte que hayan tenido en el acuerdo, ¿no? Él nos indica de que él se hará responsable hasta el lugar de entrega, eh, cancelando el monto del transporte, pero él no se hará responsable si la mercadería sufre algún deterioro en el trayecto, ya que queda eximido de la responsabilidad. Esa responsabilidad ya pasa directamente al comprador o al consignatario, se podría decir. Continuando, el CIF representa términos de comercio en los que el vendedor debe encargarse del envío de las mercancías por un mar, destino o portuario y costearlo, además de que está obligada a cumplir con el seguro. Estas transacciones el seguro es obligatorio y debe ser cubierto por el mismo, diferencia de otros Incoterms. En este tipo de transacciones, una vez que la mercancía es cargada al buque, los riesgos se transfieren al importador, aunque no los costos. Ambas partes determinan el puesto de entrega y importador asume los costos y las responsabilidades de tránsito y flete. Los riesgos son la transferencia
del vendedor al comprador. Se da a la vez que la mercancía es cargada al buque. El seguro de crédito comercial es obligatoria, impuestos y despacho de aduana. En cuanto a la transferencia de riesgos, se transfiere a la vez que el vendedor carga la mercancía al buque a lo largo del proyecto. Y al llegar a su destino final, todos los riesgos son asumidos por el comprador. Aunque la mercancía no está asegurada, en cuanto a impuestos y despacho de aduanas, las tarifas por importación son responsabilidad del comprador. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Edgar Nelson Franco Quispe. En esta oportunidad voy a dar una pequeña introducción al grupo C de los Incoterms o términos de comercio internacional. Se componen de 11 términos divididos en 4 grupos. El grupo C tiene 4 Incoterms, de los cuales 2 de ellos solo se pueden utilizar en transporte marítimo, los cuales son el CFR y el CIF. Mientras tanto, el CPT y el CIP, estos dos términos se utilizan cualquier tipo de transporte, sea marítimo, sea aéreo y sea terrestre, vía terrestre. En el grupo C se contempla una entrega indirecta con pago del transporte principal por el vendedor sin asumir riesgos después de la carga y despacho. En este grupo, donde hay dos Incoterms que se caracteriza el CIF y el CIP, se actualizan a nivel de seguros, donde es obligatorio que el vendedor contrate un seguro con una cobertura mínima del 110% sobre el valor de la mercancía. Que este seguro lo puede beneficiarse directamente al comprador. Los Incoterms que comprenden este grupo son los utilizados en las operaciones de exportación, donde el exportador se hace cargo de los costos y derivados del transporte principal. Así también pudiendo, sin embargo, no hacerse responsable de los daños que pudieran sufrir la mercancía durante su transporte. Gracias, licenciado. Bueno, licenciada, buenas noches, compañeros, buenas noches. Prosiguiendo con el tema, tenemos el DDP, que es el Delivery Paid, donde el vendedor asume absolutamente todos los costos y riesgos de la operación de exportación. El vendedor, al correr con todos los riesgos de llevar la mercancía hasta el lugar acordado, debe despachar la mercancía tanto para la importación como para la exportación, así como realizar todos los trámites aduaneros relacionados con este. Esta regla es la máxima obligación para el vendedor y se recomienda especificar con todo detalle el lugar de destino acordado. Em, si se quiere que el comprador asuma todos los riesgos y costes del despacho de importación, se recomienda usar DAP. Por otro lado, tenemos también un cuadro donde podemos mostrar en resumen toda la actividad que se realizaría con los grupos C y D en cuanto a Incoterms. Como pueden visualizar, tenemos los colores verde, donde está representado el seguro, el amarillo el riesgo y el celeste el coste. En nuestros tres primeros términos, tanto el CFR, el CIF y el CPT, el vendedor se cargó de llevar la mercancía hasta el destino donde sería arrimada la mercancía, más o menos entre la terminal y un transporte DAP, ¿ya? En cambio, en el SIP podemos ver la actividad del vendedor que solo lleva hasta el puerto donde se va a embarcar la mercancía para ser llevada por el buque hacia el destino. De ahí en adelante sería cargo del comprador. En el DPU lo propio, el vendedor se hace cargo de llevar la mercancía desde la fábrica hasta el buque donde ya está cargada la mercancía y de ahí en adelante sería cargo el comprador. En el DAP y en el DDP ocurren dos cosas. Uno, donde se lleva la mercancía hasta el puerto de embarque del buque para llevar al destino, o bien se lleva hasta que el buque llegue al puerto del destino donde el comprador también sería cargo. Bueno, en resumen, este sería los Incoterms del grupo C y D, cómo se lleva
y espero que hayan comprendido nuestra explicación. Licenciada, compañeros, muchas gracias por el tiempo y espero que hayan comprendido de manera completa la explicación.